Era una mañana de martes a mediados de 2013 y el sol de Salvador ya calentaba las calles, prometiendo otro día de esos que te hacen sudar incluso antes de comer. Daniel, de unos 30 y tantos años y con una barba rala que se resistía a crecer, ordenaba el aula de primer grado de la Escuela Municipal Alegría do Saber. Era un maestro que vivía y respiraba la educación infantil, no por idealismo ciego, sino por una conexión genuina con la pureza y la curiosidad de los más pequeños. En aquel entonces, la mayoría de sus días estaban llenos del olor a tiza, pinturas de colores y el bullicio constante de los niños descubriendo el mundo. Fuera de la escuela, la vida de Daniel era sencilla. Casi pacífica, vivía en un apartamento alquilado en el barrio de Pituba, pasaba las tardes leyendo libros de fantasía y, de vez en cuando, se aventuraba en la cocina con recetas que encontraba en internet, casi siempre con resultados impredecibles. Ese día, sin embargo, algo parecía diferente en el aire, una especie de tensión invisible que no lograba identificar. Los niños empezaron a llegar, algunos saltando y riendo, otros con la típica somnolencia de quien acaba de despertar. Pero la atención de Daniel fue captada de inmediato por Valentine. Una niña de 6 años con grandes ojos oscuros que solían irradiar una alegría contagiosa. Hoy, sin embargo, sus ojos parecían apagados, casi opacos, y su pequeño cuerpo se encogía a cada paso. Vestía un uniforme impecable, pero su forma de caminar, rígida, casi como si cada movimiento fuera una tortura, desató una alarma en la mente de Daniel. Cuando intentó sentarse en su pupitre, dejó escapar un gemido ahogado y su rostro se contorsionó en una expresión de dolor que le rompió el corazón al maestro. «No puedo, tío Daniel. Me duele muchísimo», susurró con voz apenas audible, señalando su espalda. La frase resonó en la habitación silenciosa y para Daniel, en ese instante, el olor a tiza y la promesa de un día normal se disiparon, reemplazados por una fría sensación de que algo muy malo estaba sucediendo. A Daniel se le encogió el corazón. Se arrodilló junto a Valentine, intentando aparentar calma, aunque en su interior empezaba a invadirle una incómoda agitación. «¿Dónde te duele?» «Mi amor», preguntó con la voz más suave que pudo. La niña señaló vagamente su espalda baja, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin derramar ni una sola. Una quietud que, para Daniel, era más inquietante que cualquier llanto. La forma en que se encogía, como si intentara desaparecer en su propia silla, era una clara señal de que no se trataba de un simple dolor de estómago ni de una lesión por jugar. Había visto dolor, rabietas. Esto era diferente. Era un sufrimiento silencioso y profundo, impreso en la fragilidad de una niña que apenas comenzaba a vivir. Intentó consolarla, ofreciéndole ayudarla a ir a la enfermería, pero Valentine se negó con un gesto casi imperceptible. El miedo en sus ojos era palpable, como una sombra fría que la envolvía. Daniel intentó que se acostara en la pequeña enfermería del colegio, que más bien parecía un armario reformado con un peculiar olor a alcohol y galletas. Pero la chica se negó, prefiriendo quedarse acurrucada, con los brazos cruzados como si intentara protegerse de un peligro invisible. La directora del colegio, la señora Yunas, una mujer pelirroja con el pelo recogido en un moño apretado y gafas de montura fina que siempre parecían resbalarse por la nariz, pasó por la sala en ese momento. Al ver la escena, frunció el ceño. La señora Yunas, con su postura siempre impecable y una mirada que parecía analizar cada centímetro de la sala, se acercó. Tenía una forma de hablar que mezclaba autoridad con cierta desconfianza inherente, como si todo necesitara ser comprobado y verificado. «¿Hay algún problema, profesor Daniel? ¿Valentine no se encuentra bien?», preguntó con un tono que Daniel conocía bien, el de alguien que ya minimizaba la situación. Antes incluso de comprenderla, explicó el dolor y el comportamiento atípico de la niña. Pero la directora se encogió de hombros, un gesto casi imperceptible, pero lleno de desdén. «Niños. A veces inventan cosas para evadir clases, ¿no?». O quizás se calló y no quiere admitirlo.
La respuesta del director le revolvió el estómago a Daniel. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que no era una invención. El dolor de Valentine era real, aterrador. Insistió en que la niña realmente parecía herida, que había algo más. Doña Yunas, sin embargo, ya había tomado una decisión. Sugirió que Daniel llamara a los padres de Valentine, con la clara expectativa de que la situación se resolvería con un simple "bueno, la llevo a casa", para ella. El problema era el dolor físico de la niña, algo que debía resolver la familia y no un asunto más profundo que pudiera manchar la imagen de la escuela o, peor aún, traer complicaciones burocráticas. Y eso fue exactamente lo que pasó. La madre de Valentine, Rebecca, llegó a la escuela aproximadamente una hora después. Era una mujer de aspecto cansado, con el cabello decolorado y despeinado y una mirada eternamente vacía, como si siempre estuviera a punto de desplomarse. No mostró la menor sorpresa ni preocupación al ver a su hija acurrucada. Solo un indiferente "oh, se está portando mal otra vez" escapó de sus labios. Daniel intentó explicar lo que había observado, el dolor, el miedo, pero Rebecca simplemente negó con la cabeza con impaciencia. Para Daniel era como si su madre mirara a través de su hija, no a ella. La frialdad de Rebecca fue una bofetada para Daniel. Esperaba desesperación, preocupación. Cualquier cosa menos esa apatía. Rebecca tomó la mano de su hija sin delicadeza y tiró de ella, mientras Valentine apenas podía seguirle el ritmo. «Vamos, Valentine, deja ya de tonterías. Tengo cosas que hacer». La escena se desplegó ante los ojos impotentes de Daniel. Sintió una punzada de ira, pero también una profunda tristeza. Esa madre, que debería haber sido el refugio de la niña, parecía más bien una sombra lejana, el eco de algo roto. Se quedó allí, de pie en el pasillo, viéndolas irse con un peso en el pecho indescriptible. Más tarde ese día, Daniel, aún con esa extraña sensación en el pecho, decidió ir a la comisaría. No tenía ninguna prueba concreta, solo una fuerte intuición y la imagen de Valentine acurrucada en su escritorio. La comisaría era un laberinto de pasillos que olían a café rancio y a papeles amontonados, y el ambiente era tan desorganizado como sus pensamientos. Tras esperar un buen rato en una sala de espera con incómodas sillas de plástico y revistas viejas, finalmente lo atendió un empleado de rostro hostil y un bigote tupido que parecía tener vida propia. Intentó explicar la situación con las palabras atropelladas, describiendo el comportamiento de Valentine, su dolor, su miedo y la extraña indiferencia de su madre. El dependiente, con un bolígrafo azul en la comisura de los labios, lo escuchaba todo con una paciencia que Daniel pronto se dio cuenta de que era pura indiferencia. «Señor, sin marcas visibles, sin una denuncia formal de la madre, no hay nada que podamos hacer. Los niños se quejan, se golpean, se inventan cosas. No se puede asumir maltrato sin pruebas», dijo el dependiente con una voz monótona que parecía ensayada para evitar cualquier problema. Era como si la burocracia fuera un muro invisible e infranqueable que protegía la inacción. Daniel sintió que la frustración le subía como una burbuja en el pecho. Argumentó que la falta de marcas no significaba que no hubiera dolor ni maltrato, que el comportamiento de la niña era un grito silencioso. Pero el empleado simplemente negó con la cabeza, con un movimiento lento y cansado. «La ley es clara, profesor. Necesitamos pruebas. Vuelva cuando tenga algo más concreto o cuando la madre quiera presentar cargos». Daniel salió de la comisaría sintiéndose como si caminara sobre nubes de plomo, con el desánimo sobre los hombros. La burocracia y la falta de sensibilidad habían construido una barrera infranqueable y se sentía impotente, como si le hubiera fallado a Valentine. Esa noche, la imagen de Valentine acurrucada, con esos ojos apagados, no lo abandonaba. Dio vueltas en la cama y el techo de la habitación se convirtió en una pantalla, donde se proyectaban las escenas del día, el dolor de la niña, la apatía de su madre, la frialdad del director y la burocracia policial. Sintió que
Estaba en un callejón sin salida, pero algo en su interior se negaba a aceptarlo. Una voz insistía en que no podía rendirse, Valentine necesitaba ayuda y si nadie más estaba dispuesto a prestarle atención, él lo haría. Esa sensación de impotencia comenzó a transformarse en una determinación silenciosa, una chispa de coraje que se encendió en lo más profundo de su alma. No sabía cómo, pero sabía que tenía que encontrar la manera de ayudar a la pequeña Valentine. La mañana siguiente le trajo a Daniel nuevas energías, una determinación que la noche en vela había forjado. Llegó a la escuela más temprano de lo habitual, con la cabeza llena de ideas. Sabía que no podía afrontar la situación de frente, todavía no sin más información. Necesitaba ser sutil. Un observador atento, casi un detective silencioso. El primer paso sería acercarse a Valentine de una manera que la hiciera sentir segura, sin presiones, sin preguntas directas que pudieran hacerla retroceder aún más. Notó que la niña, incluso con el dolor, tenía una luz diferente al dibujar. Sus cuadernos estaban llenos de mundos coloridos, criaturas fantásticas y paisajes que parecían sacados de un sueño. Esta sería su puerta de entrada. Durante la clase de arte, Daniel pasó tiempo extra con Valentine. En lugar de simplemente darle instrucciones y observarla desde lejos, se sentó junto a ella en la pequeña silla colorida y comenzó a dibujar también. No le hizo preguntas, solo comentó sobre los colores que usaba y los trazos que hacía. Al principio, Valentine se mostraba retraída, con los hombros encorvados, pero poco a poco la tensión de su cuerpo comenzó a disminuir. Se dio cuenta de que tenía un talento extraordinario para expresar emociones a través de las imágenes que creaba. Sus dibujos eran más que simples garabatos infantiles, eran ventanas a un complejo mundo interior lleno de alegrías y, sospechaba, de muchas sombras. Pasaron los días y Daniel persistió en su enfoque. Empezó a sugerir temas de dibujo más libres, animando a los niños a expresar sus sentimientos a través del arte. Valentine, poco a poco, empezó a soltarse. Sus dibujos adquirieron un tono más oscuro, aunque seguía mezclando colores vibrantes. Había figuras distorsionadas con ojos vacíos y casas con ventanas que parecían llorar. Observó una figura recurrente, un hombre grande, desproporcionadamente alto, con expresión amenazante, siempre en tonos oscuros de gris y negro. Esta figura parecía planear sobre otras, más pequeñas y frágiles. Daniel sentía un escalofrío cada vez que veía ese dibujo, una fría premonición de que no era solo una fantasía infantil. Además de observar los dibujos, Daniel empezó a notar otros patrones en el comportamiento de Valentine. Comía muy poco en el almuerzo, siempre con aspecto tenso, como si esperara que algo malo sucediera. El miedo en sus ojos era más evidente los lunes por la mañana, después del fin de semana y las mañanas posteriores a los puentes. Era como si su casa se hubiera convertido en un lugar de terror y la escuela, incluso con el dolor que la acompañaba, fuera un refugio. También notó que evitaba cualquier tipo de contacto físico, incluso una simple palmadita en el hombro, retrocediendo como un animal herido. Cada pequeño detalle encajaba en un rompecabezas inquietante, pero las piezas seguían dispersas. La intuición de Daniel le decía que necesitaba ayuda profesional, alguien que pudiera interpretar las señales que él, como profesor, solo podía percibir. Fue entonces cuando pensó en Leticia, la psicóloga escolar. Leticia era una mujer de voz tranquila y mirada perspicaz, con un moño impecable y una sonrisa acogedora que siempre parecía transmitir paz. Tenía una forma única de conseguir que los niños se abrieran, que comprendieran el mundo desde su perspectiva. Sabía que debía acercarse a ella con cautela, sin aspavientos, pero con la seriedad que requería la situación de Valentine. Programó una reunión con ella para el final del día. En la dirección, un lugar que ofrecía la privacidad necesaria. Cuando Daniel se sentó frente a Leticia en la polvorienta oficina del director, sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Empezó a describir todo lo que había observado en Valentine.
El dolor físico sin causa aparente, el miedo constante, la negativa a sentarse, la apatía de la madre. Y entonces abrió la carpeta con los dibujos de Valentine, extendiéndolos sobre la mesa. Señaló las figuras sombrías al hombre grande y amenazante, que aparecía repetidamente, las casas que parecían sangrar. Leticia, con expresión concentrada, analizó cada línea, cada color, cada detalle. El silencio en la habitación era denso, interrumpido solo por el lento tic-tac de un reloj de pared. Leticia escuchaba atentamente, sin interrumpir, recorriendo los dibujos con una profundidad que Daniel admiraba. Cuando terminó, respiró hondo y la luz en sus ojos se intensificó, una luz de preocupación y comprensión. «Daniel, esto es muy serio», dijo con voz serena pero firme. «Estos dibujos son un grito. Los niños expresan en papel lo que no pueden expresar con palabras. La figura de este hombre, cómo se encoge, el dolor, todo esto apunta a un trauma severo, probablemente abuso. Sus palabras, aunque esperadas, impactaron a Daniel como un shock, confirmando sus peores temores. Lo discutieron durante horas, analizando cada pista, cada pequeño gesto de Valentine. Leticia le explicó a Daniel que los niños víctimas de abuso suelen internalizar su miedo y dolor, expresándolos de maneras no obvias. Mencionó que la negación de la madre era una señal preocupante y podría indicar coerción, manipulación o incluso un síndrome de Estocolmo inverso, donde la víctima se alía con el abusador. La psicóloga propuso un plan de acción, intentaría acercarse a Valentine en las sesiones de recepción usando el arte como puente, mientras Daniel continuaría observándola en el aula, registrando cada detalle. Su colaboración sería crucial para descubrirla verdad. En los días siguientes, Leticia comenzó a tener sesiones individuales con Valentine en la pequeña sala de psicología, decorada con juguetes y almohadas de colores. Un grato contraste con la frialdad de la comisaría. Usaba juegos y dibujos como forma de comunicación, creando un ambiente seguro donde la niña podía expresarse sin miedo. Al principio, Valentine se mostró reticente, encerrada en su mundo de silencio y dolor. Pero la paciencia de Leticia fue inquebrantable y su mirada, tan acogedora como la de una abuela, derritió poco a poco la capa de hielo que rodeaba el corazón de la niña. Sintió que Leticia veía la verdad en ella, sin juicios ni sospechas, mientras Leticia trabajaba en recuperar la voz de Valentine. Daniel continuaba su rutina en el aula, pero con mucha más agudeza. Anotaba cada ausencia de la niña, cada cambio de humor, cada nuevo dibujo que pudiera servir de pista. Se sentía como un hilo conductor, atando cabos sueltos, armando el rompecabezas con la delicadeza de quien sabe que un paso en falso podría destruir la frágil confianza construida. La directora Yunas, ajena a la gravedad de lo que estaba sucediendo, seguía viendo el caso de Valentine como un simple dolor de cabeza, un problema familiar que no debía involucrar a la escuela más de lo necesario. Esta ceguera la convertía, sin quererlo, en un obstáculo silencioso. Un día, Leticia llamó a Daniel para conversar de nuevo, con el rostro serio, pero con un destello de esperanza en los ojos. Valentine por fin había dibujado algo más explícito. Era un dibujo inquietante, un hombre grande y moreno, de brazos largos y dedos delgados como garras, arrastrando a una niña pequeña y asustada hacia un rincón oscuro, en la esquina superior del dibujo. Había una figura femenina parecida a Rebeca, con un nudo alrededor del cuello hecho de líneas negras, como si estuviera atada. En el suelo, Daniel notó pequeños puntos que parecían lágrimas, y la frase «me duele aquí» estaba garabateada cerca de la espalda baja de la niña dibujada. Leticia explicó que Valentine, mientras jugaba con muñecas, había susurrado que Rogelio duele y que mamá debería callarse. Rogelio. El nombre, antes solo una sombra, ahora tenía un rostro imaginario, un contorno. Daniel sintió que se le helaba la sangre. Era su padrastro. La pieza que faltaba en el rompecabezas empezaba a encajar, pero la imagen era más aterradora de lo que hubiera imaginado. Rebeca, coaccionada o manipulada, y Valentine, la víctima silenciosa.
En ese momento, la urgencia se hizo palpable. Ya no había tiempo para la observación cautelosa ni para esperar a que la burocracia actuara. Tenían una ventana de oportunidad. Un rayo de esperanza que Valentine había extendido con su valentía infantil. La sensación de impotencia de Daniel empezó a ser reemplazada por una determinación férrea. Leticia y Daniel decidieron que era hora de actuar. Sabían que el director no sería de mucha ayuda, así que optaron por la vía que les pareció más eficiente: contactar directamente con la Agencia de Protección Infantil y los servicios sociales de IEF, el Departamento de Inclusión Familiar. Leticia, con su experiencia y credibilidad profesional, redactó un informe detallado, adjuntando los dibujos de Valentine y transcribiendo las pocas palabras que la niña había susurrado. Daniel, a su vez, añadió sus observaciones sobre el comportamiento de Valentine y la indiferencia de Rebecca. Reunieron toda la documentación con la precisión de abogados que preparan un caso. Al día siguiente, Leticia y Daniel acudieron personalmente al Consejo de Protección de la Infancia, un antiguo edificio en el centro histórico de Salvador, con ventanas polvorientas y una constante sensación de urgencia. La coordinadora, una mujer rebaste de voz profunda y mirada penetrante, escuchó atentamente la historia, examinando los dibujos con una seriedad que tranquilizó a Daniel. No minimizó ni cuestionó la validez de las pruebas indirectas. Al contrario, su expresión demostró la gravedad de la situación. Explicó que, si bien el testimonio de un niño de 6 años era frágil en el sistema de justicia penal sin otras pruebas, los dibujos y el comportamiento eran suficientes para justificar la intervención inmediata de los servicios de protección. La maquinaria de protección social empezó a moverse con una velocidad sorprendente. Un equipo del DIF fue llamado para visitar la casa de Valentine. Iban acompañados de 2 policías, esta vez con una orden de cateo basada en la denuncia del Consejo de Protección a la Infancia y la gravedad de las pruebas. Daniel sintió un nudo en el estómago al imaginar lo que encontrarían. Sabía que el enfrentamiento sería brutal, pero era necesario. La protección de Valentine y, posiblemente, de Rebecca dependía de ese acto de valentía. Fue un salto en la oscuridad, pero la voz de su intuición pudo más que cualquier miedo. Horas después, sonó el teléfono de Daniel. Era Leticia, con la voz entrecortada, pero con un tono de alivio. Rogelio había sido encontrado en la casa, y las autoridades hallaron pruebas que corroboraban el abuso. No eran marcas físicas evidentes en Valentine, sino objetos y un diario de Rebecca que indicaban el comportamiento violento y abusivo de Rogelio, así como indicios de manipulación psicológica. Rebecca, aunque inicialmente reticente, finalmente se derrumbó y confirmó el abuso que sufrieron Valentine y ella misma, revelando el miedo constante en el que vivían. El arresto de Rogelio era inminente, un resultado que parecía un milagro después de tanta lucha. La noticia del arresto de Rogelio fue una mezcla de alivio y profunda tristeza para Daniel. Alivio porque Valentine por fin estaría a salvo, libre de ese monstruo. Tristeza porque la realidad de ese abuso era aún más cruel de lo que había imaginado. Valentine y Rebecca fueron enviadas de inmediato a un albergue temporal, un lugar seguro y discreto, donde recibirían apoyo psicológico y social. A Daniel y Leticia se les informó que el proceso sería largo y doloroso, pero que el primer paso, y el más importante, ya se había dado: separarse del agresor. La pequeña Valentine, ahora a salvo, comenzaría el largo camino hacia la sanación. Y Daniel se sentía parte esencial de ese nuevo comienzo. En los días siguientes, Daniel y Leticia se mantuvieron en contacto constante con el refugio. Descubrieron que Valentine comenzaba poco a poco a abrirse al equipo de psicólogos y trabajadores sociales. Sus dibujos, antes llenos de sombras, empezaron a tener más colores, aunque con algún toque melancólico ocasional. Rebecca, en cambio, estaba en estado de shock, pero parecía respirar por primera vez en mucho tiempo. El velo de miedo que la cubría se desvanecía lentamente, revelando a una mujer frágil, pero con una nueva oportunidad para empezar de nuevo.
Fue un proceso delicado, como reconstruir un edificio sacudido por un terremoto. La siguiente fase sería el testimonio de Valentine. Este era un momento crucial. Delicado que debía manejarse con sumo cuidado para no volver a traumatizar a la niña. Daniel y Leticia sabían que era esencial que se sintiera segura y apoyada. El personal del refugio, con su experiencia en casos de abuso infantil, preparó a Valentine con sesiones de terapia de juego, explicándole la importancia de su voz de una manera que pudiera comprender. La niña, que antes se había acobardado y guardado silencio, ahora parecía comprender que su historia era poderosa y que, al contarla, ayudaría a asegurar que Rogelio nunca lastimara a nadie más. Llegó el día de la declaración, un hito en la trayectoria de Valentine. La llevaron a una sala especial, con ayudas visuales y juguetes, diseñada para ser menos intimidante que un tribunal. Daniel y Leticia no pudieron estar presentes, pero observaron desde una habitación cercana, a través de una ventana de cristal, con el corazón apesadumbrado pero lleno de esperanza. La niña, con su voz suave, pero con una valentía que parecía provenir de algo mucho más grande que ella misma, comenzó a contar su historia, con la ayuda de una psicóloga forense que le hizo preguntas con cuidado. Describió al hombre corpulento y el dolor que le causó, confirmando lo que sus dibujos y su miedo ya le habían gritado en silencio. Con cada palabra que pronunciaba Valentine, Daniel sentía una mezcla de dolor y orgullo. Aquella pequeña criatura que había llegado a la escuela encogida de miedo, ahora revelaba, con la pureza e inocencia de sus 6 años, la oscuridad que la rodeaba. Su voz era un hilo fino, pero cargada de una fuerza invisible, capaz de mover montañas. El proceso legal, que antes parecía un monstruo burocrático, ahora tenía rostro, una víctima real. Y la historia de Valentine se convirtió en la prueba viviente de la importancia de no silenciar las señales, por sutiles que parezcan. Era la prueba de que la intuición a veces es el mejor faro. El testimonio de Valentine fue clave para la condena de Rogelio. La riqueza de detalles que un niño puede recordar en un entorno seguro y con la metodología adecuada es asombrosa. Fue condenado a muchos años de prisión, un resultado que supuso un inmenso alivio para Daniel y Leticia. La justicia, aunque tardía e imperfecta, había prevalecido. Ese monstruo que se había escondido en las sombras de un hogar, finalmente estaba tras las rejas, sin poder hacer daño a otras Valentinas. La sensación de misión cumplida fue indescriptible, un peso que se les había quitado de encima. Valentine y Rebeca se quedaron en el albergue un tiempo, recibiendo todo el apoyo necesario. Poco a poco, Rebeca comenzó a liberarse del círculo vicioso del miedo y la dependencia en el que vivía. Fue un proceso lento, con recaídas y momentos de desesperación, pero estaba decidida a reconstruir su vida y ser la madre que Valentine merecía. Daniel y Leticia las visitaban con regularidad, llevándoles libros, juguetes y, sobre todo, la certeza de que no estaban solas. Se convirtieron en una especie de refugio para ambas, un vínculo con el mundo exterior. Con el paso de los meses, Valentine floreció. Aún conservaba sus cicatrices invisibles, por supuesto, y momentos de retraimiento. Pero la sonrisa volvía a sus labios con más frecuencia. Sus dibujos ahora eran vibrantes, llenos de sol, flores y figuras danzantes. El hombre moreno había desaparecido de sus creaciones, reemplazado por personajes coloridos y animados. Se convirtió en una de las alumnas más participativas de la clase. Y sus ojos, antes apagados, brillaban con una curiosidad insaciable por el mundo. La resiliencia de un niño es verdaderamente inspiradora, una lección de vida para quien la presencia. Daniel sintió que su vida también había cambiado para siempre. Ese martes de 2013, que comenzó como un día cualquiera, se convirtió en un punto de inflexión en su existencia. Ya no era solo un maestro que enseñaba colores y letras, era alguien que había luchado por un niño que se había negado a aceptar la inercia, la burocracia. Su intuición se había convertido en acción y su miedo al fracaso en determinación. Había aprendido que, a veces,
La mejor lección que se le puede dar a alguien es demostrarle que vale la pena defender la vida con uñas y dientes. Se convirtió en un defensor aún más ferviente de la protección infantil, asistiendo a conferencias y seminarios, compartiendo la historia de Valentine sin revelar ningún detalle que la identificara, por supuesto como ejemplo de la importancia de estar atento a las señales, por pequeñas que fueran. Cada niño que veía con una mirada triste o un comportamiento inusual le recordaba a Valentine y la urgencia de actuar. Su caso se convirtió en un faro, una brújula moral que lo guió en su misión de vida, que iba mucho más allá del aula. Pasaron los años. Valentine creció y se convirtió en una adolescente hermosa e inteligente, con un amor incondicional por el arte. Mantuvo el contacto con Daniel y Leticia, quienes se convirtieron en figuras paternas en su vida. Su madre, Rebecca, consiguió trabajo y rehizo su vida a pesar del trauma que aún persistía. Se mudaron a una ciudad del interior de Bahía, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos, pero con cada visita, la gratitud y el cariño entre ellos eran palpables. El abrazo de Valentine fue la mayor recompensa para Daniel. La historia de Valentine no fue un cuento de hadas donde todo salió como por arte de magia. Fue un arduo camino de sanación, de superación, de enfrentarse a fantasmas del pasado. Pero fue una historia de victoria, de encontrar una voz, de una vida rescatada. Daniel se convirtió en un héroe inesperado, un hombre común que, impulsado por la compasión y la terquedad del bien, marcó la diferencia en la vida de una niña. Y sabía que, en cada sonrisa de Valentine, había un trocito de su propia resiliencia, prueba de que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. El sol de Salvador seguía calentando la ciudad, pero ahora, para Daniel, tenía un brillo diferente, un brillo de esperanza y propósito. Ese día, cuando Valentine llegó a la escuela con el cuerpo dolorido y el alma hecha pedazos, se había convertido en el génesis de algo más grande. Algo que trascendió el aula y se convirtió en una lección de vida sobre la importancia de cuidar, de luchar por lo justo, incluso cuando el mundo parece querer darnos la espalda. Y así, la historia de Valentine, contada a través de los ojos y el corazón de su maestra, se convirtió en un poderoso recordatorio de la capacidad humana de superarse y transformarse. Ese fatídico día, que comenzó con el llanto reprimido de un niño, se desarrolló como un guión cinematográfico con giros inesperados, desesperación y finalmente, un final que, aunque no fue un cuento de hadas, fue el mejor posible. A lo largo de ese día, Daniel sintió cada emoción en su piel, la frustración inicial ante la indiferencia del director y la policía, la angustia al ver el miedo en los ojos de Valentine, la ira ante la apatía de su madre y el alivio cuando el sistema judicial comenzó a actuar. Fue como si hubiera vivido una década en tan solo 24 horas y cada minuto de ese viaje había dejado una huella imborrable en su alma. Un recordatorio constante de su propia capacidad de resiliencia. Recordaba vívidamente la sensación de un nudo en el estómago mientras esperaba la llamada de Leticia después de que el equipo del DIF y la policía acudieran a casa de Valentine. Cada timbre de su celular era un shock, cada minuto de espera se le hacía eterno. Se le cortaba la respiración, el corazón le latía erráticamente y su mente proyectaba los peores escenarios. Era una tortura silenciosa, alimentada por la incertidumbre y el miedo a lo que pudiera estar sucediendo en ese preciso instante. La sensación de impotencia era abrumadora, pero la esperanza, por tenue que fuera, lo impulsaba a seguir adelante, impidiéndole derrumbarse. Cuando Leticia finalmente llamó, su voz temblorosa fue la primera señal de que algo grave había sucedido. El alivio que sintió en ese momento fue como una ola gigante que lo envolvió, disipando la tensión y la angustia que lo habían acompañado durante días. Se permitió un profundo suspiro, un suspiro que parecía salir del alma, y las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente corrieron por su rostro. Era una mezcla de alegría, tristeza y agotamiento, la catarsis de un día que lo había exigido todo, pero que, al final, valió cada minuto de dolor y incertidumbre.
La imagen de Valentine, años después, con su amplia sonrisa y sus ojos radiantes de vida, fue su mayor trofeo, prueba viviente de que la perseverancia y la fe en los demás pueden mover montañas. Su abrazo con la fuerza de quien se siente seguro y querido. Fue la confirmación de que cada paso, cada lucha, cada frustración había validado la pena. Recordó ese día como si fuera ayer, y el olor a tiza en el aula, que antes había sido solo parte de su rutina, ahora tenía un significado mucho más profundo, un aroma a nuevos comienzos, a esperanza, a un futuro donde la luz había vencido a la oscuridad. El caso de Valentine marcó un antes y un después en su vida y la de Leticia. Ambas se volvieron más vigilantes, más conscientes de las señales silenciosas que los niños pueden emitir. Aprendieron que la burocracia y la inercia suelen ser barreras, pero que la voz de un niño, por frágil que sea, puede ser el grito más poderoso de todos. Y así, Daniel, el maestro de barba rala y corazón enorme, convirtió un día cualquiera en un acto heroico, demostrando que la verdadera superación no reside solo en superar los propios desafíos, sino en luchar por los desafíos de quienes no tienen voz, en convertirse en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Ese día fue un torbellino que lo dejó profundamente marcado. Daniel recuerda haber llegado a casa exhausto, con el cuerpo pesado y la mente aún dándole vueltas a cada detalle. Apenas había logrado preparar su cena habitual, algo tan sencillo como un sándwich, y se la comió sin siquiera saborearla. El apartamento, que antes había sido su remanso de paz, parecía haber absorbido la tensión del día. Se dejó caer en el sofá, mirando al techo, y por primera vez en mucho tiempo no pudo concentrarse en ninguno de sus libros de fantasía. La realidad se había impuesto de una manera mucho más densa e impactante que cualquier mundo imaginario. La noche fue larga y llena de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valentine, sus ojos llenos de miedo, su cuerpo encogido. Pensó en Rebeca, en la fragilidad de su voz, y en Rogelio, en la oscuridad que representaba. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de indignación y un miedo latente a la maldad humana. Pero, en medio de todo esto, también había una llama de esperanza. La esperanza de que, ahora Valentine y Rebeca tendrían la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar la paz que les habían arrebatado. Esta llama lo evitó sucumbir a la desesperación. Al amanecer, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, Daniel sintió una extraña paz. El agotamiento físico seguía presente, pero la agitación mental se había calmado. Sabía que lo que había hecho era correcto. Y esa certeza era un bálsamo para su alma. Era como si una espesa niebla se hubiera disipado, revelando un camino claro por delante. La vida continuaría y los desafíos no desaparecerían, pero había descubierto una fuerza interior que desconocía. Ese día, de alguna manera, lo había transformado, forjando un nuevo propósito en su ser. Se levantó, preparó un café fuerte y se sentó a la mesa de la cocina, contemplando la ciudad que comenzaba a despertar. Salvador, con su propio ritmo y belleza caótica. ¿Parecía diferente ese día? Más vibrante, más lleno de posibilidades. Daniel sabía que la historia de Valentine no era el final, sino un nuevo comienzo para todos los involucrados, incluido él. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la empatía y la valentía pueden encender la luz y guiar vidas hacia un nuevo amanecer. Y así, la historia de Valentine, de su sufrimiento silencioso y la intervención de una maestra que se negó a ignorar las señales, se convirtió en un testimonio de resiliencia. Un testimonio de que, en la inmensidad de la experiencia humana, la fuerza para superar y la capacidad de marcar la diferencia residen en actos de valentía y compasión, por pequeños que parezcan. Para Daniel, ese día no fue un día más de trabajo. Fue el día en que se convirtió en el héroe que Valentine necesitaba, y al hacerlo, también se rescató a sí mismo.